¿Qué es un concierto? El Carnegie Hall en la ciudad de Nueva York, sede de los acontecimientos musicales más importantes del mundo. El acontecimiento de hoy es uno de una serie de conciertos para jóvenes a cargo de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección de Leonard Bernstein. Aquí llega Leonard Bernstein. Saludos. Me temo que algunos os habréis asustado por el tamaño de la orquesta que se ve hoy en el escenario. No os preocupéis. La Filarmónica no está enferma con una epidemia de paperas o algo así. Veréis a los demás componentes muy pronto y dentro de unos minutos entenderéis por qué comenzamos hoy nuestro programa con una orquesta tan pequeña. Este es nuestro último programa de este ciclo y yo lo lamento mucho. Siempre que llegamos al final de algo, nos ponemos a hacernos grandes preguntas, como ¿por qué estamos aquí realmente? ¿Qué intentamos lograr? ¿Lo estamos consiguiendo? Preguntas como esas. Todo el mundo hace lo mismo. Por ejemplo, cuando llega el fin de año, la gente empieza siempre a preguntarse cosas fundamentales. Intenta hacer una valoración de su vida, lo que ha logrado en el año, cómo puede cambiar y qué resoluciones tomar para el año nuevo. Mi gran pregunta es, ¿os hemos ayudado realmente a acercaros a la buena música? ¿Empezáis a entenderla un poco mejor? ¿Habéis aprendido a no tenerle miedo? La mayoría de los jóvenes amigos con quienes he hablado dice que sí, que realmente se siente más cerca de la música, como si fuera un amigo suyo. Han empezado a sentir que la música no es un asunto tan difícil y extraño como creían, algo para personas mayores o incluso para afeminados. Una cosa que sí les preocupa son las palabras referentes a la música. Palabras raras como recapitulación, fuga, rondó, andantino, sinfonieta, sol sostenido menor, la inversión del segundo tema retrograda a la quinta aumentada, es como si les hablaran en chino. He intentado no emplear esos términos cuando podía prescindir de ellos, y si había que emplearlos he intentado explicarlos lo mejor posible y en un segundo. Pero hay términos musicales que no se pueden explicar en un segundo. Lleva tiempo aprenderlos. Y lo que es más, hay que escuchar la música concreta que describen para saber lo que significan. Una de esas raras palabras que plantea algunos problemas es la palabra italiana concerto. Una palabra que debéis conocer bien. Es una palabra muy sencilla. En italiano quiere decir un concierto. Concerto, concerto, concierto. ¿Cogéis la idea? Son prácticamente lo mismo. Pero en música la palabra significa muchas cosas. Y eso es lo que vamos a intentar descubrir hoy. El sentido original de la palabra concierto da la idea de cosas que ocurren juntas. Un equipo de fútbol actúa en concierto. Los jugadores hacen un esfuerzo concertado para ganar el juego. Como dirían algunas revistas, significa solidaridad, que es una hermosa idea, pero una palabra feísima. Pues en música el término concierto es la solidaridad de los músicos que se reúnen para tocar o cantar en conjunto. Desde que la música empezó a ser escrita para un público como vosotros mismos, los compositores usaron concerto para titular sus obras. Toda clase de formas musicales recibían el nombre de concerto, aunque no fueran las obras a las que llamamos conciertos hoy. Los nombres se pueden usar muy libremente. También toda clase de piezas se llamaba antes sinfonía, sí, o sonata. Eran palabras genéricas para nombrar las mismas piezas que la palabra concerto. Sinfonía, de paso, también significa sonidos musicales que se interpretan juntos.
Y sonatas significaba cualquier cosa que sonara, nada más. Sin embargo, al pasar el tiempo, los nombres empezaron a usarse con más rigor. Sonata se aplicó a una pieza para cualquier instrumento solista, como el clavecín que veis aquí, o el violín, o la flauta, o el laúd, o el violonchelo, o un kazoo. Ahora nuestra cacería de palabras es más fácil. Por ejemplo, ¿sabéis qué es un trío? Pues es una sonata para 3 instrumentos, solo eso. Y un cuarteto es una sonata para 4 instrumentos, sean los que sean. Y un quinteto es una sonata para ¿cuántos instrumentos? Sí, 5. ¿Y un octeto es una sonata para cuántos instrumentos? Sí, 8. Bien, esto es importante. Una sonata para toda la orquesta se llama ¿qué? Una sinfonía. Fácil, ¿eh? Y una sinfonía que incluye a un solista o a un pequeño grupo de solistas, aparte del cuerpo orquestal principal, se llama concierto. Y eso es todo. No era tan difícil, ¿verdad? Ya que sabemos todo eso, vamos a descubrir el resto escuchando distintas clases de conciertos. El resto de este programa estará dedicado sobre todo a oír música. Vamos a remontarnos a los viejos tiempos clásicos de Bach y Händel, de los que hablamos en algún programa anterior. En aquellos días, concierto se empleaba de modo general y podía significar casi todo. Había algo entonces llamado concerto grosso, que significa en italiano gran concierto. Es simplemente una pieza, normalmente en 3 movimientos, escrita para una orquesta grande, con una pequeña orquesta unida a ella, de la misma manera que la Tierra viaja por el espacio con su pequeña luna viajando con ella. Está bien que todos los músicos toquen juntos, pero si lo pensáis un segundo, veréis que no está bien que toquen juntos todo el tiempo, porque sería muy aburrido. No habría alivio de un sonido que siempre sería el mismo. Por eso los compositores crearon la idea de un grupo pequeño que se llama el concertino. Está junto al grupo grande y se turna con él para jugar con los temas. Primero el grupo grande y luego el pequeño y luego solo una parte del pequeño y de nuevo el grupo grande y luego los 2 grupos juntos. Eso da variedad, cambio, contraste, mantiene el interés. Además, da a los músicos del grupo pequeño la posibilidad de lucirse un poco ellos solos. Vamos a tocar para vosotros un ejemplo de estos conciertos. El concierto en do mayor de Vivaldi, quien escribió cientos de conciertos para muchos tipos distintos de instrumentos. Vivaldi fue uno de esos músicos geniales a quienes no se les agotan nunca las ideas y tampoco se le agotaron los instrumentos para tocarlas. Pasó cerca de 30 años de su vida como director musical de un colegio de niñas, donde tenía un excelente coro de voces femeninas y una extraña orquesta femenina compuesta por los instrumentos que sabían tocar las chicas por dispares que fueran. Y eso le obligó a componer conciertos con unos grupos pequeños de lo más raro. Vamos a tocar uno de ellos, uno de mis preferidos, escrito para una orquesta que tiene en su concertino 2 mandolinas, imaginaos. Es poco frecuente. ¿Les importaría levantar las mandolinas para que las vean? Gracias. Algunos de los instrumentos que Vivaldi incluyó en este concierto ni siquiera existen ya, como la tiorba, no os molestéis en recordarlo, que era una especie de guitarra enorme. Tocaremos las partes para tiorba en esas 2 arpas. También hay 2 instrumentos llamados trompetas marinas, nada menos, que por extraño que parezca eran instrumentos de cuerda, unos chismes enormes con una sola cuerda que emitía un sonido muy fuerte, por cierto, algo parecido al de una trompeta desafinada. Interpretaremos esas partes en trompetas actuales, como veis, y esperamos que éstas estén afinadas. Y tenemos un oboe bajo. Tiene un aspecto muy interesante, ¿verdad? Reemplaza al antiguo salmo, que se extinguió hace mucho tiempo. Y tenemos 2 flautas corrientes, y eso es todo. Estos 9 instrumentos forman el concertino.
La orquesta principal consiste en el clavecín y la cuerda habitual, con el violín solista y el violonchelo solista, incluidos también en el concertino. Todos juntos forman un batiburrillo de instrumentos raros, pero forman una orquesta muy pequeña según los criterios y tamaños actuales. Como veis, el escenario del Carnegie parece casi vacío. Pero qué sonido tan hermoso producen estos 23 instrumentos. Escuchad este primer movimiento.
Preciosa música. Por la misma época en la que Vivaldi estaba ocupado en componer sus conciertos en Italia, el gran Bach componía los suyos en Alemania. Vamos a tocar el último movimiento de uno de sus conciertos más célebres, el quinto concierto de Brandeburgo. Como veis, la orquesta está aumentando, el escenario empieza a llenarse. Pero lo más notable de esto es que cuanto más grande se vuelve la orquesta, el pequeño concertino o grupo de solistas se hace aún más pequeño. En este concierto de Bach solamente hay 3 solistas. El violín, en este caso John Corigliano. Siempre parece haber un solista de violín, no sé por qué. La flauta solista, John Boomer, y al clavecín, John Bernstein. En este movimiento oiréis claramente el contraste y la variedad que comentábamos antes. Al saltar el tema de aquí para allá, del violín a la flauta, de ahí al clavecín y luego a la orquesta. Y luego, bueno, ya lo oiréis vosotros. Allá vamos.
Bueno, la historia avanza. Y en este momento estamos llegando ya a la época clásica de Mozart y Haydn. Como veis, la orquesta se hace bastante más grande y de nuevo, a medida que aumenta la orquesta, el grupo concertino disminuye. ¿Por qué ocurre esto? Porque el elemento ostentoso del concierto estaba cogiendo cada vez más protagonismo. Con el paso del tiempo, el número de solistas en el concertino se fue reduciendo, y de ahí que su importancia como solistas aumentara cada día más. Llegamos ahora a un magnífico concierto de Mozart para solo 2 instrumentos solistas, una viola y un violín. Como dije antes, ningún compositor parece poder pasarse sin su violín solista. Y como vais a oír, no les falta ocasión para lucir su talento. La orquesta también tiene oportunidad de tocar, pero la mayor parte del tiempo toca simplemente un acompañamiento para estos 2 peces gordos que son las estrellas de esta pieza. La obra se llama Sinfonía Concertante, es decir, Sinfonía Concertada, ¿captáis el sentido? Para el solista, el momento clave viene hacia el final del segundo movimiento que os vamos a ofrecer en una versión acortada. Su gran momento se produce cuando la orquesta para por completo, dejando a los 2 solistas soltarse la melena y lucirse en lo que se llama una cadenza. No olvidéis esta palabra, cadenza. Es la larga pausa antes de la última cadencia de una pieza. Cadenza, cadencia. ¿Lo veis? En esta cadenza, el señor Corigliano y el señor William Linzer tienen la ocasión de mostrar todo lo que valen. Este hermoso movimiento lento goza de tal inspiración que incluso la cadenza de Mozart es bella. No es solo una forma de ostentación, sino una música noble y hondamente conmovedora. Escuchad el segundo movimiento.
Bueno, ya hemos oído partes de conciertos para todo tipo de grupos y de todos los tamaños. Desde el de Vivaldi, con un concertino de 12 instrumentos, hasta este de Mozart, que tenía solo 2. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Pues está claro, nos lleva al intérprete solista único, un pianista, un violinista, un kazoo o lo que sea. Pero uno, eso es lo importante, la estrella, el virtuoso, un Heifetz, un Van Cliburn, un Pablo Casals. En la época de Mozart, el concierto para solista ya estaba bastante desarrollado. Él mismo escribió 28 conciertos para piano. Beethoven más tarde escribió 5 grandes conciertos para piano y Brahms escribió 2. Y todo el mundo lo hace desde entonces. Sin mencionar los grandes conciertos para violín o violonchelo que se han escrito. Es decir, el concierto para solista se había establecido. Y casi todas las orquestas de conciertos en todo el mundo suelen incluir un concierto para solista en todos sus programas. Pero hay un peligro en la creciente popularidad del concierto para solista y es el énfasis exagerado en su aspecto más ostentoso. Hay muchos conciertos que son más útiles e interesantes por su exhibición de virtuosismo, su impresionante técnica, que por su auténtico valor musical. En ciertos conciertos para violín que podría nombrar, pero no lo haré, el punto fuerte está en la cadenza, donde la orquesta se para y deja al solista que haga un alarde interminable de lo bueno que es, como si fuera un campeón olímpico de salto con pértiga. Estos conciertos suelen recibir elogios por ser lo que se llama violinísticos, es decir, escritos para que el instrumento se luzca de forma deslumbrante. También hay conciertos de piano horribles, llamados pianísticos, y muchos conciertos malos de cello que se llaman chelísticos. La palabra también es horrible. Un gran compositor escribe conciertos que permiten lucirse al solista con belleza y a la vez contienen música de la mayor calidad. Aun a riesgo de convertir este programa en un festival de violín, escucharemos un ejemplo de un gran concierto para violín, el de Mendelssohn en mi menor, último movimiento. Aquí, por fin, oiréis al virtuoso estrella en todo su solitario esplendor, en la persona de John Corigliano, que está trabajando mucho hoy. La música que vais a oír es una perfecta combinación del elemento violinístico, el brillo y todo eso, y de la gran música seria. La orquesta, como veis, está ahora prácticamente completa y tiene cosas que hacer mucho más interesantes que acompañar nada más al pez gordo. Pero el solista también tiene que hacer cosas muy difíciles y complicadas y todo queda equilibrado. Este es el cenit de nuestro Festival Corigliano, el último movimiento del concierto para violín de Mendelssohn.
Me rompe el corazón interrumpir los aplausos, pero no nos queda tiempo. Llegamos ya a nuestra propia época, este siglo XX en que vivimos, en el que los compositores han mostrado una fuerte tendencia a volver atrás hacia la idea del antiguo concierto grosso. El asunto no es que ya no escriban más conciertos para solista, los escriben por docenas, sino que el concierto para solista se ha vuelto tan gigantesco y ostentoso en nuestros tiempos que ciertos compositores sienten la necesidad de volver a las sencillas formas de los tiempos clásicos. Estos compositores se llaman compositores neoclásicos. Así que hemos llegado a una forma nueva en la música, el concierto para orquesta, que es en realidad una forma muy antigua que hemos vuelto a sacar a la luz. Estos conciertos para orquestas modernas son enormes, son muy distintos de aquellos que escribieron Bach o Händel, eran pequeños. Estos modernos conciertos para orquesta tienen muchos elementos que lucir. Han escrito conciertos de estos Bloch, Piston, Stravinsky, Hindemith y muchos más, pero tal vez el más llamativo, efectivo y hermoso de todos es el del gran compositor húngaro Béla Bartók. Este concierto pone en primera fila, o ilumina, cada pequeño grupo de este enorme cuerpo de músicos, de modo que cada instrumentista tiene la ocasión de lucirse. En el pequeño cuarto movimiento de este concierto, que dura tan solo 4 minutos, oiréis todos estos solos. Primero un oboe que toca el tema, una flauta, un clarinete y una trompa, todos tocando ese tema, y luego entra una melodía romántica en las violas, repetida por los violines. Luego otra alegre melodía en el clarinete, mientras los trombones lanzan resonantes rugidos como animales enjaulados en el circo, contestados por un retumbante solo de tuba. Luego una cadenza para la flauta, que toca sola, seguida del pequeño flautín. Interviene casi todo el mundo. Y todo eso en 4 minutos. Y en el quinto movimiento, que es el último del concierto, todo el mundo es puesto a prueba. Y más la cuerda, que tiene que ganarse bien el pan tocando a unas velocidades increíbles. Pero al final todo el mundo se apunta a la fiesta. Vamos a tocar para vosotros los 2 últimos movimientos de esta maravillosa obra, el concierto para orquesta de Béla Bartók, que es música moderna de lo mejor que hay. También es el concierto más democrático que se ha escrito, porque es un concierto para 100 solistas. Pero antes de interpretarlo, me gustaría deciros que espero con impaciencia veros a todos en el próximo programa.
Me rompe el corazón interrumpir los aplausos, pero no nos queda tiempo. Llegamos ya a nuestra propia época, este siglo XX en que vivimos, en el que los compositores han mostrado una fuerte tendencia a volver atrás hacia la idea del antiguo concierto grosso. El asunto no es que ya no escriban más conciertos para solista, los escriben por docenas, sino que el concierto para solista se ha vuelto tan gigantesco y ostentoso en nuestros tiempos que ciertos compositores sienten la necesidad de volver a las sencillas formas de los tiempos clásicos. Estos compositores se llaman compositores neoclásicos. Así que hemos llegado a una forma nueva en la música, el concierto para orquesta, que es en realidad una forma muy antigua que hemos vuelto a sacar a la luz. Estos conciertos para orquestas modernas son enormes, son muy distintos de aquellos que escribieron Bach o Händel, eran pequeños. Estos modernos conciertos para orquesta tienen muchos elementos que lucir. Han escrito conciertos de estos Bloch, Piston, Stravinsky, Hindemith y muchos más, pero tal vez el más llamativo, efectivo y hermoso de todos es el del gran compositor húngaro Béla Bartók. Este concierto pone en primera fila, o ilumina, cada pequeño grupo de este enorme cuerpo de músicos, de modo que cada instrumentista tiene la ocasión de lucirse. En el pequeño cuarto movimiento de este concierto, que dura tan solo 4 minutos, oiréis todos estos solos. Primero un oboe que toca el tema, una flauta, un clarinete y una trompa, todos tocando ese tema, y luego entra una melodía romántica en las violas, repetida por los violines. Luego otra alegre melodía en el clarinete, mientras los trombones lanzan resonantes rugidos como animales enjaulados en el circo, contestados por un retumbante solo de tuba. Luego una cadenza para la flauta, que toca sola, seguida del pequeño flautín. Interviene casi todo el mundo. Y todo eso en 4 minutos. Y en el quinto movimiento, que es el último de esto, porque el elemento ostentoso del concierto estaba cogiendo cada vez más protagonismo. Con el paso del tiempo, el número de solistas en el concertino se fue reduciendo, y de ahí que su importancia como solistas aumentara cada día más. Llegamos ahora a un magnífico concierto de Mozart para solo 2 instrumentos solistas, una viola y un violín. Como dije antes, ningún compositor parece poder pasarse sin su violín solista. Y como vais a oír, no les falta ocasión para lucir su talento. La orquesta también tiene oportunidad de tocar, pero la mayor parte del tiempo toca simplemente un acompañamiento para estos 2 peces gordos que son las estrellas de esta pieza. La obra se llama Sinfonía Concertante, es decir, Sinfonía Concertada, ¿captáis el sentido? Para el solista, el momento clave viene hacia el final del segundo movimiento que os vamos a ofrecer en una versión acortada. Su gran momento se produce cuando la orquesta para por completo, dejando a los 2 solistas soltarse la melena y lucirse en lo que se llama una cadenza. No olvidéis esta palabra, cadenza. Es la larga pausa antes de la última cadencia de una pieza. Cadenza, cadencia. ¿Lo veis? En esta cadenza, el señor Corigliano y el señor William Linzer tienen la ocasión de mostrar todo lo que valen. Este hermoso movimiento lento goza de tal inspiración que incluso la cadenza de Mozart es bella. No es solo una forma de ostentación, sino una música noble y hondamente conmovedora. Escuchad el segundo movimiento.
Bueno, ya hemos oído partes de conciertos para todo tipo de grupos y de todos los tamaños. Desde el de Vivaldi, con un concertino de 12 instrumentos, hasta este de Mozart, que tenía solo 2. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Pues está claro, nos lleva al intérprete solista único, un pianista, un violinista, un kazoo o lo que sea. Pero uno, eso es lo importante, la estrella, el virtuoso, un Heifetz, un Van Cliburn, un Pablo Casals. En la época de Mozart, el concierto para solista ya estaba... Aquí llega Leonard Bernstein. Saludos. Me temo que algunos os habréis asustado por el tamaño de la orquesta que se ve hoy en el escenario. No os preocupéis. La Filarmónica no está enferma con una epidemia de paperas o algo así. Veréis a los demás componentes muy pronto y dentro de unos minutos entenderéis por qué comenzamos hoy nuestro programa con una orquesta tan pequeña. Este es nuestro último programa de este ciclo y yo lo lamento mucho. Siempre que llegamos al final de algo, nos ponemos a hacernos grandes preguntas, como ¿por qué estamos aquí realmente? ¿Qué intentamos lograr? ¿Lo estamos consiguiendo? Preguntas como esas. Todo el mundo hace lo mismo. Por ejemplo, cuando llega el fin de año, la gente empieza siempre a preguntarse cosas fundamentales. Intenta hacer una valoración de su vida, lo que ha logrado en el año, cómo puede cambiar y qué resoluciones tomar para el año nuevo. Mi gran pregunta es, ¿os hemos ayudado realmente a acercaros a la buena música? ¿Empezáis a entenderla un poco mejor? ¿Habéis aprendido a no tenerle miedo? La mayoría de los jóvenes amigos con quienes he hablado dice que sí, que realmente se siente más cerca de la música, como si fuera un amigo suyo. Han empezado a sentir que la música no es un asunto tan difícil y extraño como creían, algo para personas mayores o incluso para afeminados. Una cosa que sí les preocupa son las palabras referentes a la música. Palabras raras como recapitulación, fuga, rondó, andantino, sinfonieta, sol sostenido menor, la inversión del segundo tema retrograda a la quinta aumentada, es como si les hablaran en chino. He intentado no emplear esos términos cuando podía prescindir de ellos, y si había que emplearlos he intentado explicarlos lo mejor posible y en un segundo. Pero hay términos musicales que no se pueden explicar en un segundo. Lleva tiempo aprenderlos. Y lo que es más, hay que escuchar la música concreta que describen para saber lo que significan. Una de esas raras palabras que plantea algunos problemas es la palabra italiana concerto. Una palabra que debéis conocer bien. Es una palabra muy sencilla. En italiano quiere decir un concierto. Concerto, concerto, concierto. ¿Cogéis la idea? Son prácticamente lo mismo. Pero en música...
bien el pan tocando a unas velocidades increíbles. Pero al final todo el mundo se apunta a la fiesta. Vamos a tocar para vosotros los 2 últimos movimientos de esta maravillosa obra, el concierto para orquesta de Béla Bartók, que es música moderna de lo mejor que hay. También es el concierto más democrático que se ha escrito, porque es un concierto para 100 solistas. Pero antes de interpretarlo, me gustaría deciros que espero con impaciencia veros a todos en el próximo programa.
cantando con ella. Está bien que todos los músicos toquen juntos, pero si lo pensáis un segundo, veréis que no está bien que toquen juntos todo el tiempo, porque sería muy aburrido. No habría alivio de un sonido que siempre sería el mismo. Por eso los compositores crearon la idea de un grupo pequeño que se llama el concertino. Está junto al grupo grande y se turna con él para jugar con los temas. Primero el grupo grande y luego el pequeño, y luego solo una parte del pequeño, y de nuevo el grupo grande, y luego los dos grupos juntos. Eso da variedad, cambio, contraste, mantiene el interés. Además, da a los músicos del grupo pequeño la posibilidad de lucirse un poco ellos solos. Vamos a tocar para vosotros un ejemplo de estos conciertos. El concierto en do mayor de Vivaldi, quien escribió cientos de conciertos para muchos tipos distintos de instrumentos. Vivaldi fue uno de esos músicos geniales a quienes no se les agotan nunca las ideas y tampoco se le agotaron los instrumentos para tocarlas. Pasó cerca de 30 años de su vida como director musical de un colegio de niñas, donde tenía un excelente coro de voces femeninas y una extraña orquesta femenina compuesta por los instrumentos que sabían tocar las chicas, por dispares que fueran. Y eso le obligó a componer conciertos con unos grupos pequeños de lo más raro. Vamos a tocar uno de ellos, uno de mis preferidos, escrito para una orquesta que tiene en su concertino 2 mandolinas, imaginaos. Es poco frecuente. ¿Les importaría levantar las mandolinas para que las vean? Gracias. Algunos de los instrumentos que Vivaldi incluyó en este concierto ni siquiera existen ya, como la tiorba, no os molestéis en recordarlo, que era una especie de guitarra enorme. Tocaremos las partes para tiorba en esas 2 arpas. También hay 2 instrumentos llamados trompetas marinas, nada menos, que por extraño que parezca eran instrumentos de cuerda, unos chismes enormes con una sola cuerda que emitía un sonido muy fuerte, por cierto, algo parecido al de una trompeta desafinada. Interpretaremos esas partes en trompetas actuales, como veis, y esperamos que éstas estén afinadas. Y tenemos un oboe bajo. Tiene un aspecto muy interesante, ¿verdad? Reemplaza al antiguo salmo, que se extinguió hace mucho tiempo. Y tenemos 2 flautas corrientes, y eso es todo. Estos 9 instrumentos forman el concertino. La orquesta principal consiste en el clavecín y la cuerda... Bueno, la historia avanza. Y en este momento estamos llegando ya a la época clásica de Mozart y Haydn. Como veis, la orquesta se hace bastante más grande y de nuevo, a medida que aumenta la orquesta, el grupo concertino disminuye. ¿Por qué ocurre esto? Porque el elemento ostentoso del concierto estaba cogiendo cada vez más protagonismo. Con el paso del tiempo, el número de solistas en el concertino se fue reduciendo, y de ahí que su importancia como solistas aumentara cada día más. Llegamos ahora a un magnífico concierto de Mozart para solo 2 instrumentos solistas, una viola y un violín. Como dije antes, ningún compositor parece poder pasarse sin su violín solista. Y como vais a oír, no les falta ocasión para lucir su talento. La orquesta también tiene oportunidad de tocar, pero la mayor parte del tiempo toca simplemente un acompañamiento para estos 2 peces gordos que son las estrellas de esta pieza. La obra se llama Sinfonía Concertante, es decir, Sinfonía Concertada, ¿captáis el sentido? Para el solista, el momento clave viene hacia el final del segundo movimiento que os vamos a ofrecer en una versión acortada. Su gran momento se produce cuando la orquesta para por completo, dejando a los 2 solistas soltarse la melena
y lucirse en lo que se llama una cadenza. No olvidéis esta palabra, cadenza. Es la larga pausa antes de la última cadencia de una pieza. Cadenza, cadencia. ¿Lo veis? En esta cadenza, el señor Corigliano y el señor William Linzer tienen la ocasión de mostrar todo lo que valen. Este hermoso movimiento lento goza de tal inspiración que incluso la cadenza de Mozart es bella. No es solo una forma de ostentación, sino una música noble y hondamente conmovedora. Escuchad el segundo movimiento. Me rompe el corazón interrumpir los aplausos, pero no nos queda tiempo. Llegamos ya a nuestra propia época, este siglo XX en que vivimos, en el que los compositores han mostrado una fuerte tendencia a volver atrás hacia la idea del antiguo concierto grosso. El asunto no es que ya no escriban más conciertos para solista, los escriben por docenas, sino que el concierto para solista se ha vuelto tan gigantesco y ostentoso en nuestros tiempos que ciertos compositores sienten la necesidad de volver a las sencillas formas de los tiempos clásicos. Estos compositores se llaman compositores neoclásicos. Así que hemos llegado a una forma nueva en la música, el concierto para orquesta, que es en realidad una forma muy antigua que hemos vuelto a sacar a la luz. Estos conciertos para orquestas modernas son enormes, son muy distintos de aquellos que escribieron Bach o Händel, eran pequeños. Estos modernos conciertos para orquesta tienen muchos elementos que lucir. Han escrito conciertos de estos Bloch, Piston, Stravinsky, Hindemith.
como director musical de un colegio de niñas, donde tenía un excelente coro de voces femeninas y una extraña orquesta femenina compuesta por los instrumentos que sabían tocar las chicas, por dispares que fueran. Y eso le obligó a componer conciertos con unos grupos pequeños de lo más raro.
Vamos a tocar uno de ellos, uno de mis preferidos, escrito para una orquesta que tiene en su concertino 2 mandolinas, imaginaos. Es poco frecuente. ¿Les importaría levantar las mandolinas para que las vean? Gracias. Algunos de los instrumentos que Vivaldi incluyó en este concierto ni siquiera existen ya, como la tiorba, no os molestéis en recordarlo, que era una especie de guitarra enorme. Tocaremos las partes para tiorba en esas 2 arpas. También hay 2 instrumentos llamados trompetas marinas, nada menos, que por extraño que parezca eran instrumentos de cuerda, unos chismes enormes con una sola cuerda que emitía un sonido muy fuerte, por cierto, algo parecido al de una trompeta desafinada. Interpretaremos esas partes en trompetas actuales, como veis, y esperamos que éstas estén afinadas. Y tenemos un oboe bajo. Tiene un aspecto muy interesante, ¿verdad? Reemplaza al antiguo salmo, que se extinguió hace mucho tiempo. Y tenemos 2 flautas corrientes, y eso es todo. Estos 9 instrumentos forman el concertino. La orquesta principal consiste en el clavecín y la cuerda habitual, con el violín solista y el violonchelo solista incluidos también en el concertino. Todos juntos forman un batiburrillo de instrumentos raros, pero forman una orquesta muy pequeña según los criterios y tamaños actuales. Como veis, el escenario del Carnegie parece casi vacío. Pero qué sonido tan hermoso producen estos 23 instrumentos. Escuchad este primer movimiento.